mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Refrén. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy para continuar con el siguiente tema de este curso bíblico popular para todos. Hoy vamos por el tema número 7. Vamos a ver el exilio a Babilonia. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor para alimentarnos de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A los que van llegando, les doy la bienvenida. Gracias por estar presentes en este curso bíblico popular. Y si son nuevos, les invito para que vean desde el inicio. Todos los videos desde el tema 1 están en YouTube. Pueden seguirme también en YouTube. Carlos Refrén, predicador cristiano católico. Así se llama mi canal de YouTube, para que ustedes puedan seguir desde el tema 1. Hoy vamos ya por el tema 7. Entonces, el pueblo de Israel es desobediente a Dios, y Dios había amenazado castigos a través de sus enviados, a través de los profetas. El pueblo no escuchó, entonces paga las consecuencias. Sucede que el pueblo de Israel, el reino del norte, en el año 722 es conquistado por Asiria. Desaparece y nunca más va a desaparecer. Entonces, nunca más va a aparecer otra vez el reino del norte. El reino del sur sigue, pero también es... ahora, un momentico. Cuando Asiria conquista el reino del norte, ¿qué sucede? Se llevan a la gente más capacitada, a la gente que era muy capacitada. Lo llevan a Asiria, y de Asiria traen al reino del norte a personas. Entonces se llevan a la gente del reino del norte, a los israelitas del reino del norte, y traen a gente pagana que no conocían a Dios. ¿Qué sucede? Se empiezan a mezclar las dos culturas, esas dos razas, y de ahí vienen lo que son los samaritanos, que por eso los judíos no le aceptan a los samaritanos, porque ellos piensan que los samaritanos son como un poco, como quien dice, no son auténticos judíos, porque se han mezclado con gente pagana. Por ejemplo, podemos ver allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 1 en adelante, de Jesús con la mujer samaritana. Y ella dice, ¿cómo me hablas tú siendo que eres judío y yo soy samaritana? No sé, porque no eran considerados los samaritanos como auténticos judíos. Ahora, también en el año 587 a.C., el reino del sur es conquistado por Babilonia. Entonces son deportados muchísima gente a Babilonia. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 14, vemos cómo se llevan a 10,000 personas. Posiblemente entre ellos estaba el sacerdote Ezequiel. Entonces, con esto vamos a ver, y de hecho, de tarea, ustedes van a leer todo el libro de las Lamentaciones, ¿ok? Son las Lamentaciones de Jeremías. Eso es su tarea, leer todo el libro de las Lamentaciones. Vamos ahora a ver el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos a ver, Daniel hace una oración por el pueblo que está en el cautiverio, que está sufriendo.
el profeta Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 9. Podemos ver desde el versículo 4 en adelante. Supliqué a Yahvé Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y la fidelidad con los que te aman y cumples tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos y nos hemos rebelado. Entonces aquí Daniel hace una oración muy larga. Veamos el versículo 19. Daniel capítulo 9, versículo 19. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa sin tardanza por tu honor, Dios mío, pues tu nombre se invoca en tu ciudad y en tu pueblo. Entonces, los israelitas, al desobedecer a Dios, se habían portado mal. ¿Y qué sucede como consecuencia? La gente se empieza a burlar de Dios. ¿Pero dónde está el Dios de ustedes? ¿Qué pasó con su Dios? Y por haberse portado mal, le hacen también quedar en mal el honor de Dios. Como por ejemplo, ahora hay muchos católicos que hacemos el máximo esfuerzo por alimentarnos de la palabra del Señor, por vivir su palabra, pero también hay otros que hacen el mínimo esfuerzo. Y por los que hacen el mínimo esfuerzo, por los escándalos que hay, entonces también hacen quedar en mal a la iglesia. Eso sucede aquí. Entonces Daniel le dice, Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa sin tardanza por tu honor. Pues tu nombre se invoca en tu ciudad y en tu pueblo. Entonces ahora vamos a ver al profeta Ezequiel, que trabajó durante este tiempo, durante la deportación a Babilonia. Ustedes más adelante pueden ver el capítulo 1 y el capítulo 2 del llamado de Jeremías, el llamado de Ezequiel, perdón. Vamos a ver algunas partes aquí del profeta Ezequiel. Vamos a ver, por ejemplo, la misión del profeta. Podemos leer desde el Ezequiel capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Ezequiel capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 1 en adelante para ver cómo Dios le da la misión al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puse en pie y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Ellos escuchen o no escuchen, ya que son una casa rebelde. Sabrán que había un profeta, Entonces aquí Dios le da la misión al profeta Ezequiel. Entonces la misión del profeta es ir y hablar de Dios. Escuchen o no escuchen, al profeta no le debe interesarle. Lo que sí debe interesarle, dar el mensaje de Dios tal y como debe de ser. Que había un profeta en medio de ellos. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre,
no les tengas miedo, ni a ellos ni a los que digan, no temas, aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan, ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. Esto es muy importantísimo. Cuando Dios da una misión al profeta, a una persona, siempre Dios le dice, no tengas miedo. Y claro, Dios se le advierte, son una casa rebelde, y aunque vengan amenazantes, no les tengas miedo. Porque el profeta no viene a traer mucho consuelo a las personas, a decirle lo que las personas quieren escuchar, sino viene directo al grano, como dice la palabra de Dios. Y por eso hay muchas personas que verdaderamente aman al Señor, escuchan al profeta. Hay personas que lo toman muy grosero, palabras muy duras, pero bueno, se les anuncia la palabra de Dios. Juan 8:47, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. El que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el versículo 16. El profeta centinela. Ezequiel capítulo 3, versículo del 16 al 21. Al cabo de 7 días, la palabra de Dios se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, los darás la alarma de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá por no haberle advertido tú. Morirá por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo que no peque y él no peca, ciertamente vivirá, y por haber sido advertido, y tú habrás salvado tu vida. Entonces, esta es la misión del profeta, ser centinela. Al malvado, decirle que se aparte del mal camino. Y también al justo, que se aparta de su justicia, también tiene que anunciarle la palabra de Dios. Y eso nos queda claro. No basta con que nosotros hagamos algo bueno hoy y mañana volvamos a pecar. Dice, si hoy hacemos algo bueno y después volvemos a pecar, se borra la justicia que hemos hecho. Por eso el camino de Dios es un camino de perseverancia. No es algo que se acepta de una forma mágica. Acepto a Jesús en mi corazón y ya, no tengo que hacer más nada. Siempre hay que perseverar en las buenas obras que el Señor quiere que ustedes y yo perseveremos. También podemos ver allá vamos a ver el capítulo, podemos ver el capítulo 13, por ejemplo, de Ezequiel. Entonces, aquí se habla contra los falsos profetas. Está el profeta verdadero y también hay profetas que se autonombran profetas, como sucede de hoy en día. Hay personas que son ungidos de Dios, que tienen la sucesión apostólica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, y hay personas que empezaron a
a salirse de la Iglesia de Cristo desde el año 1517 en adelante, empezando con los luteranos y bueno, vienen un sinfín de denominaciones, de sectas, y hay personas que ayer eran unas malas personas, andaban en vida de pecado, luego agarran la Biblia, aprenden uno que otro versículo y se autonombran pastores, pero son falsos, no son verdaderamente auténticos, profetas, auténticos pastores. En el capítulo 13 de Ezequiel, por ejemplo, el versículo 1 dice: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, profetiza y di a los que profetizan por su propia cuenta: escucha la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada. Como chacales entre las ruinas, tales han sido sus profetas Israel. No habéis escalado las brechas, no habéis construido una muralla en torno a la casa de Israel para que pueda resistir en el combate en el día de Yahvé. Versículo 6, muy importante. Cuando vienen algún pastor, entre comillas: anoche tuve una visión, el Señor me habló por un sueño. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Ezequiel 13:6: tienen visiones vanas, presagio mentiroso los que dicen oráculo de Yahvé, sin que Yahvé les haya enviado, y esperan que se confirme su palabra. Por eso Deuteronomio 18:22 dice: cuando venga un profeta y diga una profecía y no se cumpla, se sabe rápidamente que es un falso profeta. Luego, en el capítulo 16 se puede ver a la novia infiel. Dios es el novio, el pueblo de Israel es la novia infiel que va detrás de otros dioses. En Ezequiel 18, vamos a ver algo en Ezequiel 18 acerca del compromiso personal. Ezequiel 18, o sea que cada uno tenemos que poner de nuestra parte, hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, dice la responsabilidad personal. Estamos en Ezequiel capítulo 18. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: ¿por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufrieron dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más ese proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. Y entonces aquí también nos deja claro que el que peque morirá. No es que el papá cometió un pecado, el hijo va a morir por el pecado del papá. Entonces es muy importante, es una responsabilidad personal. Y también los hijos no pueden decir: es que mi papá es un diácono, mi papá es este, y por eso yo voy a hacer lo que yo quiero, porque por mi papá yo me voy a salvar. No, aquí es claro, es una responsabilidad personal. Puede haber un papá que tenga un hijo que sea obispo. Mi hijo es obispo, mi hijo es diácono, mi hijo es sacerdote. Yo voy a seguir en el mal vicio y luego Dios tendrá en cuenta las acciones de mi hijo que le ha servido y me salvaré yo y mi familia. Falso. Aquí dice que cada quien es responsable por sus obras. El quien peca, ese va a morir. Muy importante. Y quiero ver con ustedes el versículo 32, Ezequiel 18:32, muy importante. A ver, Ezequiel 18:32. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé, convertíos y vivid. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que ustedes y yo vivamos. Que ustedes y yo nos convertamos. Quiero ver con ustedes, Ezequiel
Ezequiel 24 podemos ver. Vamos a Ezequiel capítulo 24. En el capítulo 22 de Ezequiel se denunciará acerca de los crímenes de Jerusalén. A ver. A ver. A ver. Bien, Ezequiel 34. 34 les dije, ¿verdad? Vamos a Ezequiel capítulo 34. Los pastores de Israel. Muy importante este tema, los pastores de Israel. ¿Qué sucedió con los pastores de Israel en aquel momento y qué está sucediendo de hoy en día con los pastores del pueblo de Dios? Ezequiel capítulo 34. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis tomado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Entonces aquí va, muy importante, a los pastores, al papa, a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y cómo no también a sus ayudantes, los catequistas, evangelizadores. ¿Qué sucede? Pero esto va más dirigido a los pastores, a los sucesores de los apóstoles. Sucede que en aquel tiempo y ahora también los pastores se descuidan del rebaño, y el Señor les echa en cara lo que están haciendo mal. Y les pregunta, y le dice: ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche y os habéis vestido con la lana. Habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño. Ese es el trabajo de los pastores, apacentar el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis curado a las enfermas, ni curado a la que estaba herida, ni habéis tomado a la descarriada, ni buscado a la perdida. Entonces, el rebaño está andando como ovejas sin pastor. Dice: mi rebaño anda errante. A ver, el versículo 5 dice: y ellas se han dispersado por falta de pastor. ¿Qué sucede cuando el párroco, qué sucede cuando el obispo no se dedica al 100% a su tarea evangelizadora? Las ovejas se dispersan. Ahí es donde aprovechan las sectas y entran, y con cuantos
ciertos versículos bíblicos tomados aisladamente por aquí y por allá confunden a las personas, se les llevan. Entonces Dios está reclamando eso a sus pastores. ¿Por qué no ha hecho su trabajo? A ver, vamos a ver el versículo del 12 en adelante. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo mismo, cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en el día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. El versículo 17. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Yahvé: y aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os parece poco pacer en buenos pastos, para que pisoteéis con los pies el resto de vuestros pastos? ¿Os parece poco beber en agua limpia, para que enturbéis el resto con los pies? Entonces también el Señor le está dirigiendo unas palabras a las ovejas, a nosotros, a su pueblo, cómo nosotros debemos deportarnos. Y el Señor dice aquí en Ezequiel 34, primero reprende a los malos pastores. Luego dice: yo suscitaré. Quiero leer con ustedes el versículo 24. Vamos a ver el versículo 24. Yo Yahvé seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Yahvé he hablado, concluiré con ellos una alianza de paz, haré desaparecer de esta tierra las bestias feroces, habitarán en seguridad en el desierto y dormirán en los bosques. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente David ya había muerto. Dios está hablando aquí de un descendiente de él. Luego viene Jesucristo, el buen pastor. Juan capítulo 10, del versículo del 11 al 16. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, el falso pastor, el que está solamente por lo que puede obtener de las ovejas, y el asalariado ve venir al lobo y sale corriendo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y termina diciendo en Juan 10:16, también tengo a otras ovejas a quien tengo que traerlas, para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Perdón. Vamos ahora Ezequiel 36 nos va a hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 37. A ver. Ezequiel, antes de seguir a 37, nada más para su referencia, pueden ustedes leer Ezequiel 36 del 22 al 30. Ahí se habla de que Dios cambiará el corazón de piedra del pueblo de Israel para darles un corazón de carne. También en Ezequiel 47 dice que hay un torrente de agua que llega a la vida hasta donde llega ese torrente de agua. Pueden leerlo más adelante ustedes, el capítulo 47 también de Ezequiel. Quiero ver con ustedes el capítulo 37, los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 en adelante. Los huesos secos. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu
Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: y aquí que yo voy a hacer entrar en el espíritu, he aquí que voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Vamos a ver el versículo 14. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo Yahvé os digo y os hago oráculo de Yahvé. Entonces aquí el pueblo de Israel en este capítulo se describe como un ejército de huesos secos, a quien Dios le da vida y le da carne, le da su espíritu para que tengan vida. Antes de seguir, quiero ver con ustedes el versículo 11, antes de pasar. Veamos el versículo 11. Ezequiel 37:11. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos y se han desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Entonces aquí vemos que esos huesos secos eran el pueblo de Israel. Bien. Ahora, después de un tiempo de estar cautivos en el cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel es liberado. Regresan a Jerusalén desde Babilonia en 3 diferentes caravanas. Por ejemplo, entre el año 515 a 520 a.C. viene la primera caravana encabezada por Zorobabel. Luego, en el año 458, viene la segunda caravana encabezada por Esdras. Y luego, en el año 445, viene la tercera caravana encabezada por Nehemías. Entonces, podemos ver que entre cada caravana hay muchos años. La primera caravana, 515 al 520, encabezada por Zorobabel. Luego, en el año 458, la segunda caravana encabezada por Esdras. Y luego en el año 445, la tercera caravana encabezada por Nehemías. Y así vienen de vuelta a su tierra, a su pueblo. A ver, vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 1. Vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 1. Bien. Esdras está justamente antes de Nehemías, ¿ok? Esdras, capítulo 1. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra
y por escrito en su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, y a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces sucede que en el año 538 antes de Cristo hay la libertad. El pueblo de Israel regresa en 3 caravanas, como les había mencionado hace un momento. Y sucede que ellos tienen libertad, pero aquí hay un problema. Tienen libertad de culto, pero no libertad política. Ellos regresan al templo de Jerusalén, porque recuerden, cuando Nabucodonosor viene, invade al reino del sur para deportar a Babilonia a los israelitas. Había saqueado los templos, que ya vamos a ver en un momento. Había destruido todo el templo de Jerusalén. Entonces sucede que aquí, cuando ellos tienen libertad, el Ciro, rey de Persia, les da libertad para que vayan y suban a Jerusalén, y para que puedan reconstruir la casa del Señor. Ahora, como habíamos visto, entre esas caravanas pasan generaciones, no es que vienen una tras otra. Por ejemplo, en el profeta Ageo, vamos a ver en Ageo capítulo 1, versículo 4 en adelante, que Ageo, él reprende al pueblo de Israel porque ellos regresan a su tierra, pero se olvidan de construir el templo, y mejor se ponen a hacer sus casas y no construyen el templo. Pasa 20 años hasta que empiezan a construir el templo. Luego Dios habla también a través del profeta Malaquías, quien exhorta bastante a los sacerdotes, Malaquías también exhorta a las personas que viven desordenadamente, y también exhorta a los matrimonios. Bien, vamos a ver ahora Nehemías. Entonces, las personas de la tribu del sur, los judíos, regresan, empiezan a construir el templo, porque ya se les había dado la libertad a ellos. Vamos a ver en Nehemías capítulo 8, vamos a leer algo aquí. Nehemías capítulo 8, está más adelante de Esdras, ¿ok? Vamos al libro de Nehemías, al capítulo 8. Si de pronto ustedes no lo encuentran, bueno, siempre pueden ir al índice, o si no, por ejemplo, pueden apuntar y luego pueden volver a mirar sus apuntes. Bien, Nehemías, capítulo 8. El día del nacimiento del judaísmo, Esdras lee la ley, la fiesta de las tiendas. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito
a Israel. Entonces aquí el templo del culto de los judíos, el templo de Israel, el centro del culto de los judíos es el templo de Israel, el libro de la ley y el sumo sacerdote. Muy importante. Seguimos. Nehemías capítulo 8, versículo del 2 en adelante. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, en el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta de agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por eso cuando ustedes y yo vamos a Santa Misa, Santa Eucaristía, se nos lee ¿qué? La palabra de Dios, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Santo Evangelio, y luego el sacerdote explica al pueblo las lecturas que se han leído y cómo aplicar eso a nuestra vida. Y sucedió así. Vamos a ver así que eso está escrito aquí en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Bien, el escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matatías, Semá, Anayás, Urías, Hilquías y Masaías. Y a su izquierda Pedayas, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. El versículo 5. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrir el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamin, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josafat, Jonam, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Es lo que hace el sacerdote en la homilía. Luego que se lee la primera lectura, se canta el Salmo, la segunda lectura, el Santo Evangelio, el sacerdote aclara, interpreta la Sagrada Escritura. Por eso es importante. Esa es la tarea del sacerdote. ¿Qué tiene que hacer? Versículo 8. Y Esdras era sacerdote. Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Eso es el trabajo del sacerdote, explicar la Sagrada Escritura al pueblo. Versículo 9. Entonces Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote, escriba y los levitas que explicaban al pueblo dijeron a todo el pueblo: este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también: id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciendo:
callad, este día es santo, no estéis tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, a repartir raciones, a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, cuando a ustedes y a mí se nos lee la palabra del Señor, nos llega al corazón, y muchas veces nosotros nos caen las lágrimas, porque la palabra de Dios nos golpea. Jeremías 23:29. La palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Luego, en el capítulo 9, desde el versículo, bueno, pueden leer todo el capítulo 9, especialmente desde el versículo 6 al 37, podemos ver una oración que hace Esdras. Es un resumen de la historia de la salvación hasta ahora, hasta el momento. Y para terminar, vamos un momentito a ver el libro de los Macabeos. Vamos a ver el libro de los Macabeos. Está un poco más adelante de Esdras, de Nehemías, que acabamos de ver, para que tengan una idea, ¿ok? Bien, vamos a ver el libro de los Macabeos. Vamos a ver el capítulo 1 desde el versículo 10 en adelante. Vamos a leer partes. Primer libro de los Macabeos, capítulo 1, del versículo 10 en adelante. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Jerusalén unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separaron de ellos no nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y anduvieron de él y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Otro problema. Vamos a ver un poquito más adelante, aquí mismo en el capítulo 1 del primer libro de los Macabeos. Vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 41. Primer libro de los Macabeos, capítulo 1, del versículo 41 en adelante. ¿Qué sucedió? El rey publicó un edicto en todo el reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Otra vez la desobediencia, los israelitas. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas. El país debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas. Entonces el rey le incita a todos, incluyendo los israelitas, al paganismo, a profanar el templo, a ofrecer sacrificios que no eran a Dios.
Por ejemplo, en el capítulo 3 del primer libro de los Macabeos, vamos a ver a Judas, el jefe de los judíos. Estamos ya más o menos 166 a 160 años antes de Cristo. Hay una guerra, el pueblo de Israel va siendo encabezado o liderado por los hermanos de los Macabeos. ¿Ok? Vamos a ver ahora vamos a ver un momentico el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Aquí va a suceder algo muy interesante, a la vez muy doloroso. Sucede que había una mujer que tenía 7 hijos y el rey le mata a los hijos en delante de su mamá, y ellos aceptan la muerte tranquilamente. El martirio de los siete hermanos. Vamos a leer algo. Vamos a ver el versículo 1. Dice: sucedió también que 7 hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de puerco. Recuerden que en el Antiguo Testamento la carne del cerdo, de puerco, era ¿cómo se dice? Era impura. ¿Ok? Entonces, entonces el rey les obliga a hacer eso. A ellos, obviamente, ellos no aceptan. Vamos al versículo 7. Cuando el primero hizo así, durante su tránsito llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él respondió en su lenguaje patrio, dijo: no. Por ello también éste sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Entonces aquí prácticamente mueren todos los hijos. Y el rey les va martirizando, les va cortando el cuerpo, martirizando de la peor manera. O comes la carne profana de puerco o mueres. Ellos prefieren morir y dice: vos nos quitas la vida. Mire, el versículo que acabamos de leer ahorita es el versículo 9. Al llegar a su último suspiro dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Y así sucede con todos los 7 hermanos. Ahora quiero ver con ustedes el capítulo 12, ya que estamos aquí. Judas viene de la guerra. Habían muerto sus soldados, y aquí Judas hace algo muy importante que la iglesia nos enseña. Vamos a ver desde el Judas capítulo 12, vamos a ver desde el versículo 38. Primer libro de los Macabeos, capítulo 12, desde el versículo 38. Vamos a hablar de Judas. Eso les quise decir. Espérense un momentico, espérense. Me emocioné. Estamos en el segundo libro de los Macabeos. Busquen todos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante. Ahí sí. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, del versículo. Vamos a leer desde el 38 al 46 para terminar con este tema. Muy
muy, muy importante. Ok. Una vez más, estamos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 38 al 46. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. El día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todos las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuviera limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Muy importante. Entonces aquí empiezan a rogar a Dios para que quede borrado la culpa de aquellos hombres que habían muerto, y se dieron cuenta que habían muerto porque ellos por ahí tenían algo que la ley de Dios no les permitía. Eran objetos que estaban consagrados a los ídolos. Muy importante esto. Versículo 43 en adelante. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, los mandó a Jerusalén a ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Versículo 44. Esto es muy, muy importantísimo. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo el necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Versículo 46. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Es lo que ustedes y yo hacemos con nuestros seres queridos difuntos que han partido a la presencia del Señor. Oramos por ellos para que el Señor les perdone sus pecados y así puedan llegar y gozar con el Señor de la vida eterna. Lo mismo que San Pablo allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 16 al 18, él ora por su amigo Onesíforo, que había muerto, y pide al Señor que tenga compasión de él en aquel día. Entonces, eso hemos visto en esta clase de hoy. Luego de esta guerra, del año 170 más o menos a 130, luego de eso, ya unos años nomás antes de Cristo, viene Pompeyo, toma Jerusalén, más o menos desde el año por ahí, desde el año 63 al año 40, por ahí, unos años antes de Cristo, y el pueblo está en la espera de el Salvador. Y es en estas circunstancias que viene nuestro Señor Jesucristo.
que viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvar a su pueblo. Amén. Gracias a todos por haber participado de este curso bíblico. Denle compartir, denle suscribir, denle pause cuando necesitan darle pause para que puedan ustedes leer en su Biblia. Recuerden, su tarea es leer el libro de las Lamentaciones y también pueden leer el capítulo 9 del libro de Nehemías, esta oración hermosa que hace el sacerdote Esdras, como un resumen de toda la historia de la salvación hasta el momento. Esa es su tarea. No se olviden. Capítulo 9 del libro de Nehemías y también todo el libro de las Lamentaciones. Son más o menos como 5 capítulos, ¿ok? Les envío un abrazo bien grande. Les felicito porque se toman su tiempo para alimentarse de la palabra del Señor. Esto es cosa que no muchos hacen, ¿saben? Porque a veces tenemos tiempo para otras cosas, menos para alimentarnos de la palabra del Señor. Ustedes son unos valientes y les felicito que dejando de hacer muchas cosas, dedican este tiempo muy provechoso para alimentarnos de la palabra del Señor. Así le decía Dios a Ezequiel, ahí en Ezequiel 3, del 1 en adelante, aliméntate y luego ve a hablar a la casa de Israel. Nosotros no podemos pretender ir por el mundo entero hablando de Dios sin primero alimentarnos de su palabra. Muy importante eso. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre. Nos vemos en el próximo tema de este curso bíblico. Un abrazo bien grande para todos, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.